La señora de la limpieza que domesticó a los 4 hijos del millonario, nadie creía en ella. Nadie pensó que duraría más de una semana. Una mujer sencilla, con el pelo recogido y un delantal viejo, que llegaba en autobús a una mansión de 3 plantas con piscina climatizada, gimnasio privado, y 5 empleados que ya habían renunciado ese mismo mes. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. La puerta electrónica se abrió lentamente, como si la propia casa evaluara a la mujer antes de dejarla entrar. Marta tenía 42 años, 2 hijas en casa, el alquiler atrasado y un currículum que no impresionaría a nadie en papel. Lo que realmente poseía no cabría en ningún currículum, pero eso también estaba a punto de ser puesto a prueba de una forma que jamás imaginó. Tomó su bolsa de tela con ambas manos, respiró hondo y entró. Rodrigo Cavalcante tenía 51 años, un dinero del que él mismo había perdido la cuenta, y 4 hijos que parecían no haber sido criados por nadie, porque en cierto modo, así había sido. Su madre había fallecido 3 años antes, en un accidente del que nadie en la familia podía pronunciarse con exactitud. Y desde aquella lluviosa noche de octubre, la mansión había dejado de ser un hogar para convertirse en una especie de campo de batalla silencioso, donde 4 niños y adolescentes libraban guerras que los adultos a su alrededor simplemente no podían ganar. Rodrigo lo pagaba todo, pero no podía permitirse lo que faltaba. Pedro tenía 16 años y una mirada que cortaba cualquier conversación antes de empezar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era para doler. Había roto 3 celulares en 2 meses, no por accidente. Había fallado un año sin expresión alguna en su rostro. Una vez le dijo a su padre que hubiera preferido que fuera él quien muriera en ese accidente. Rodrigo no respondió. No porque no le doliera. Le dolió tanto que no pudo dormir durante 3 días, repasando cada palabra, buscando el punto donde había fallado como padre, como hombre, como presencia constante en la vida de su hijo. Julia tenía 14 años y había descubierto el poder que ejercía sobre los adultos que se sentían culpables. Los manipulaba con maestría, lloraba cuando quería, gritaba cuando lo necesitaba y sonreía justo cuando necesitaba parecer inocente. Ninguna de sus anteriores niñeras había podido comprender dónde terminaba su verdadero dolor y dónde empezaba la actuación. Quizás ni siquiera ella lo sabía. Eso era lo más complicado. El dolor era real. La actuación era la armadura que había construido alrededor de ese dolor para que nadie se acercara lo suficiente como para volver a lastimarla. Los gemelos, Miguel y Lucas, tenían 11 años y funcionaban como un todo. Donde estaba uno, aparecía el otro. Lo que uno planeaba, el otro lo ejecutaba. Juntos, inundaron 2 baños, soltaron una zarigüeya en la cocina y convencieron a una señora de la limpieza de 60 años de que la casa estaba embrujada hasta que ella renunció llorando un viernes por la tarde. Los dos la vieron salir por la puerta con la expresión de quien acaba de ganar un campeonato. El problema es que los campeonatos como ese son caros. Cada adulto que se iba era prueba de que estaban solos una vez más. Marta no sabía nada de esto cuando entró. Rodrigo solo le había advertido sobre lo básico. 4 hijos, una casa grande, una rutina exigente. No había mencionado las zarigüeyas, no había mencionado el llanto fingido, no había mencionado la mirada penetrante, no había mencionado que este sería el 10º intento en 2 años y que había llegado a un punto en el que apenas podía creer que el 11º sería diferente. Quizás por vergüenza, quizás porque él mismo ya no sabía cómo describir la situación sin sentirse como un padre que había fracasado por completo. Entró con una bolsa de tela, un par de guantes de goma amarillos y una expresión que no era de miedo ni emoción, era de atención, como quien acaba de entrar a un lugar y está analizando cada detalle antes de tomar una decisión. La criada que la ayudaba con la transición, una mujer nerviosa de ojos hundidos que claramente quería irse cuanto antes, empezó a explicarle las habitaciones allí mismo, en la entrada.
Marta se detuvo en medio de la habitación y se quedó allí casi un minuto entero, mirando a su alrededor sin moverse. La criada creyó admirar la decoración y empezó a explicar las habitaciones. Marta no miraba la decoración. Estabas escuchando la casa. Se oía el ruido de un videojuego en el piso de arriba. Olía a comida quemada. Había una mancha oscura en el papel pintado que alguien había intentado tapar con pintura. Había zapatos en medio de la escalera. Había 2 vasos sucios en una mesa de centro de mármol que debían de haberle costado más que el sueldo de Marta en 6 meses. Y, desde algún lugar del piso de arriba, se oía un sonido sordo que reconoció al instante, pero que la criada claramente no oía. Era el sonido de alguien llorando solo en una habitación cerrada. La criada siguió hablando. Marta levantó la mano muy levemente y dijo con voz completamente tranquila: «Pueden continuar más tarde. Primero voy a dar un paseo». La mujer parpadeó varias veces. Nadie lo había hecho antes. Todos llegaron, firmaron el contrato, tomaron las instrucciones y se pusieron manos a la obra con esa energía de «quiero demostrar que soy buena en esto» de los primeros días. Marta no. Subió las escaleras. Pasó junto a la habitación de los gemelos sin detenerse, notando la puerta entreabierta y 2 pares de ojos curiosos que observaban con esa expresión de quien ya planea su próximo movimiento. Pasó por la habitación de Pedro, de donde emanaba el sonido de los videojuegos, y una densa tensión incluso a través de la puerta cerrada. Se detuvo frente a la habitación de Julia. Llamó una vez, solo una vez. No volvió a llamar. No esperó. Dijo a través de la puerta, con una voz sin urgencia, sin compasión, nada de lo que Julia había aprendido a identificar y aprovechar. «Traje galletas de coco. Estaré aquí mismo si quieres alguna vez». Y se fue. Sin esperar respuesta. Durante los primeros 3 días, Marta no intentó imponer nada. No intentó hacerse amiga de ellos. No intentó ser la persona amable que lo cambiaría todo con amor, paciencia y una gran sonrisa. Llegaba temprano, trabajaba, preparaba la cena, ponía la mesa y se iba puntual, pero hacía pequeños detalles que nadie le pedía y que parecían fortuitos a cualquier observador distraído. El primer día, sin decir nada, puso un tarro de helado en el congelador de la habitación de los gemelos con sus nombres escritos en la tapa con rotulador permanente. No había ninguna nota, ni instrucciones, solo los nombres. Eso fue suficiente. El segundo día, lavó el abrigo favorito de Pedro, el negro desgastado que usaba incluso con el calor y que se había ensuciado tras semanas sin lavarse, y lo dejó doblado sobre su cama sin una nota, sin un recado, sin mencionar nada. Pedro regresó a su habitación por la tarde y se quedó mirando el abrigo unos 30 segundos antes de recogerlo. No dijo nada a nadie, pero lo volvió a colgar en la percha en lugar de tirarlo al suelo como siempre. Marta se dio cuenta a la mañana siguiente. No dijo nada. El tercer día, preparó la receta del pastel que Julia le había mencionado de pasada. Rápidamente, casi en un susurro en una conversación que apenas había surgido, como las que tenía su madre. La dejó en la cocina sin contemplaciones, sin decir que se acordaba, sin convertirla en un gesto solemne. Era un pastel en una fuente, nada más. Pedro bajó a las 11 de la noche y se llevó 2 trozos. Marta se iba y lo vio en la cámara de la puerta comiendo en la oscuridad de la cocina, solo, de pie, y por un instante pareció más joven. No dijo nada a nadie. Al cuarto día, los gemelos lograron su primer truco. Era un clásico suyo, probado y comprobado con múltiples víctimas anteriores y con una tasa de éxito impresionante. Miguel fingió torcerse el tobillo en las escaleras, gritando dramáticamente con la convicción de un actor de telenovela, mientras Lucas se colocaba estratégicamente en el pasillo del segundo piso para hacer que Marta tropezara con el cubo de agua que había dejado justo donde necesitaba pasar. Era sencillo. Era eficiente. Había funcionado antes sin fallas. Marta vio el cubo antes de llegar a él. Vio a Miguel en las escaleras antes de que empezara su actuación. Siguió caminando al mismo ritmo, sin cambiar nada,
esquivando el cubo con tanta facilidad que parecía como si no hubiera estado allí. Se detuvo junto a Miguel, que estaba en medio de una actuación de dolor, y le preguntó, ¿te torciste el tobillo derecho o izquierdo? Miguel, confundido por la pregunta directa, respondió sin pensar, correcto. Marta se arrodilló, le examinó el tobillo durante 3 segundos con manos expertas y dijo con su calma habitual, no, no te lo torciste, está bien, levántate. El silencio que siguió fue absolutamente magnífico. Miguel se quedó allí parado como si hubiera olvidado sus líneas en medio de la presentación. Lucas apareció por la esquina del pasillo con una expresión completamente desorientada, sin entender qué había salido mal en un plan tan simple. Marta lo miró, luego al cubo, luego volvió a mirar a Lucas con una expresión que no era de enojo ni desaprobación. Era simplemente de comprensión. Simplemente dijo, ¿podrías sostenerme ese cubo? Y se alejó por el pasillo como si nada hubiera pasado. Esa noche, los gemelos permanecieron despiertos un buen rato intentando comprender qué había salido mal. Al quinto día, Julia intentó el clásico enfoque emocional. Apareció por la mañana con los ojos rojos e hinchados, temblando ligeramente, diciendo que había tenido una pesadilla con su madre y que no se sentía bien. Era la técnica que había funcionado con prácticamente todos los adultos que la rodeaban, porque los adultos culpables se entregaban por completo cuando el dolor se les presentaba, porque no podían distinguir el dolor real de la actuación. Y debajo de todo eso, siempre había una dosis de dolor real, lo que hacía el proceso aún más complejo y eficiente. Marta dejó lo que estaba haciendo. Miró a Julia un buen rato sin decir nada. Luego dijo, siéntate aquí conmigo. No dijo que todo estaba bien, no dijo que pasaría. No dijo que necesitaba ser fuerte porque su madre lo querría. No prometió nada. No le dio el discurso que dan los adultos cuando no saben qué hacer con el dolor de los niños. Se sentó junto a Julia en silencio durante 2 minutos y luego preguntó con genuina curiosidad, ¿cómo era ella? Tu madre, ¿cómo era ella? Julia no se esperaba esa pregunta. Nadie se la había hecho antes. Todos hablaban del dolor, del proceso de duelo, de cómo el tiempo cura. Nadie había preguntado por la persona en sí. ¿Por qué la hacía especial además de ser madre? Julia empezó a hablar, lentamente, tropezando con las palabras como alguien que no está acostumbrado a usarlas en voz alta. A su madre le encantaba la música. Bailaba en la cocina mientras preparaba la cena. Él tenía una forma de reír que hacía que toda la casa pareciera más luminosa. Se sabía el nombre de cada planta del jardín y se enfadaba cuando alguien pisaba sin querer el parterre de la izquierda. Llevaba años usando la misma colonia. Julia aún reconocía ese aroma cuando se cruzaba con ciertas mujeres por la calle y se quedaba quieta un segundo, incapaz de moverse. Marta lo escuchaba todo. Solo escuchaba. Con total atención, sin el móvil en la mano, sin mirar el reloj, sin las prisas de un adulto con otras cosas que hacer. Cuando Julia terminó, lloró de verdad, algo muy diferente de sus llantos anteriores, que eran instrumentales, calculados para producir un efecto. Este provenía de un lugar que había cerrado cuidadosamente hacía mucho tiempo. Y Marta simplemente dijo, parecía una persona increíble. Se levantó y volvió al trabajo. No pronunció un discurso. No convirtió ese momento en una lección moral. No dijo que Julia tuviera que dejar de manipularla, ni que la estaba viendo a través de ella. Simplemente recibió ese dolor como un dolor real, porque en el fondo lo era. Fue ese día que Rodrigo, al llegar temprano del trabajo por una razón que ni él mismo había podido explicar, encontró a Julia en la cocina ayudando a cortar tomates. No lo hacía por obligación, no lo hacía con la cara de alguien castigado. Lo hacía y hablaba de algo que no podía oír bien. La voz de su hija tenía un tono que no había oído en meses, quizá años. Se detuvo a mitad de las escaleras y se quedó mirando un buen rato antes de seguir subiendo en silencio, con el corazón latiendo a otro ritmo. Llamó a Marta esa noche. Le preguntó qué había estado haciendo. Marta respondió
Nada especial. Le contó que 4 empleados anteriores habían renunciado en 2 meses, algunos incluso antes. Ella respondió, «Lo sé». Él guardó silencio un momento y preguntó, «¿Y tú también te vas?». Ella respondió sin dudarlo, pero también sin exagerar, «Todavía no». La respuesta no fue la que esperaba. No fue una promesa solemne. No fue una declaración de dedicación. Fue simplemente honesta. Y fue más de lo que había escuchado en mucho tiempo. En la segunda semana, la dinámica había cambiado sutil pero innegablemente. Las gemelas seguían siendo traviesas, pero había una diferencia fundamental que Marta identificó rápidamente. Ahora le hacían bromas a su presencia, como si quisieran que ella las viera, como si la estuvieran probando. No para expulsarla, sino para ver cómo reaccionaba ante diferentes situaciones. Era una prueba diferente a la original. Una prueba de curiosidad, no de hostilidad. Necesitaban saber si era constante, si lo que mostraba siempre tenía la misma intensidad. Lo notó de inmediato y se adaptó sin decir nada en voz alta. Cuando Lucas derramó un vaso de jugo en la encimera de la cocina y miró a Marta esperando una reacción de enojo o decepción, o ese suspiro de cansancio adulto que tan bien conocían, ella agarró un paño y le dijo, «Usa el otro lado». Lo limpiaron juntos. No lo sermoneó. No dijo que había sido difícil. No dijo que debía tener más cuidado. Simplemente lo limpió y continuó con lo que estaba haciendo como si fuera completamente normal, porque lo era. Lucas se quedó allí un segundo, confundido por la falta de dramatismo, y luego fue a recoger el vaso de jugo con una expresión diferente, menos enojado. Miguel fue el primero de los dos en hablarle de verdad. Fue un jueves por la tarde, mientras Marta fregaba el pasillo del segundo piso con esa serena concentración que tenía en todo. Apareció, de pie en la puerta de su habitación, y dijo, de repente, como si la conversación ya hubiera comenzado en su cabeza, «¿Sabías que las zarigüeyas no son agresivas?». Marta respondió sin dejar de fregar, «No, no lo sabía». Él dijo, «Una vez soltamos una aquí». Marta dijo, «Lo oí». Él guardó silencio. Entonces dijo, «La señora de la limpieza pensó que era algo fantasmal». Marta dijo, «¿Le tenía miedo a las mofetas?». Él dijo, «Eso parece». Se quedó callado. Luego dijo, «¿No te hace gracia?». Marta dijo, «No la parte donde se fue llorando». Guardó silencio un rato más. Luego dijo, despacio, «Era amable». Marta dijo, «Lo sé». Siguió fregando. Se quedó allí parado otros 2 minutos sin decir palabra antes de volver a la habitación. Pero era el principio de algo. La primera vez que reconocía, en voz alta, a alguien que no era Lucas, que las consecuencias de su travesura pesaban. Pedro fue el más difícil. Marta supo que sería así desde el primer día. Los 16 años son una edad complicada para cualquier adolescente. Esa etapa en la que ya eres demasiado grande para que te carguen y demasiado pequeño para cargar con lo que llevas. 16 años, habiendo perdido a su madre, siendo el hijo mayor en una casa sin estructura, cargando con una culpa que no era suya, pero que de todos modos había echado sobre sus hombros porque necesitaba ponerla en algún lugar. Ese chico no necesitaba disciplina, necesitaba algo que Marta aún estaba descubriendo cómo ofrecer sin que pareciera una ofrenda. No forzó nada. Durante los primeros 10 días, Pedro entraba y salía de su espacio como si fuera un mueble nuevo que aún no había decidido si quedarse o irse como los demás. Ella lo dejaba. No intentaba hablar. No intentaba ser amable de una forma que pudiera interpretarse como lástima. No intentaba demostrar nada. Simplemente existía en el mismo espacio que él, sin ninguna presión. Hacía el trabajo, preparaba la comida, lavaba la ropa. Dejaba todo listo sin exigir reconocimiento. El 11º día, Pedro salió tarde de su habitación, a las 3 de la tarde, y fue a la cocina a buscar algo de comer, con esa forma adolescente de querer algo sin saber qué. Marta estaba allí, preparando un almuerzo tardío. Abrió la nevera. La miró fijamente durante unos 30 segundos como hacen los adolescentes sin motivo aparente, como si las respuestas estuvieran entre el zumo y las sobras, y la cerró sin coger nada.
Marta dijo sin mirarlo. «Hay arroz con pollo». Pedro guardó silencio. Ella puso un plato en la mesa sin preguntarle si quería. Se quedó mirando el plato tanto rato que ella pensó que se iba a ir sin comer, pero acercó una silla y se sentó. Comieron en silencio. Ella no intentó hablar. No intentó crear una oportunidad. No intentó aprovechar ese momento compartido para construir nada. Simplemente almorzó a su lado como si fuera lo más natural del mundo que dos personas compartieran mesa. Cuando Pedro terminó, dijo: «Vale». Se levantó y se fue. Marta lavó el plato. 2 palabras. Para muchos no sería nada, ni cortesía, ni gratitud, ni señal de nada. Para Marta era justo lo que necesitaba. Era todo lo que cabía en ese momento, y ella lo sabía. En la tercera semana, Rodrigo empezó a llegar a casa antes. No dijo nada al respecto. No era nada evidente. 15 o 20 minutos antes de lo habitual, algo que cualquiera podría atribuir al tráfico o a una reunión que había terminado antes. Pero Marta se dio cuenta de muchas cosas. Había un patrón en los días que llegaba antes que coincidía con los días de más actividad en casa, más ruido, más señales de que los niños estaban despiertos y moviéndose. Olía el aroma de casa desde lejos y llegaba más rápido, probablemente sin darse cuenta. Era un hombre que había perdido la costumbre de estar en su propia casa. Esto se notaba en cómo se movía por las habitaciones, rígido, con pasos que medían las distancias, como un visitante que conoce el espacio pero no se siente dueño de él. Trabajaba demasiado, como si huyera de algo. Llegaba, saludaba a sus hijos con una triste formalidad que parecía protocolo, cenaba prácticamente en silencio con el móvil siempre en la mano y se iba a la oficina hasta la medianoche. La casa se había convertido en un hotel caro con 4 huéspedes difíciles y un gerente ausente. Una noche, se quedó en la puerta de la cocina, mirando la cena que Marta había preparado, la mesa puesta, los 4 platos, la jarra de jugo en el centro, y le dijo mientras se iba antes de que ella se fuera: «No necesitabas dejarlos a los 4. Yo como de todo». Marta dijo sin dramatismo, sin juzgar: «No es por ti. Es porque comen más cuando la mesa está bien puesta. Algo cambia cuando hay estructura, cuando el espacio dice que alguien te esperó». Miró la mesa en silencio por un momento. Dijo: «¿Es cierto?». Ella dijo: «Trata de quedarte y verás». Se quedó. Los 4 niños aparecieron, uno a uno, como si la cena servida en una mesa puesta a las 6:30 fuera un imán que activara un instinto que aún existía en todos ellos, incluso después de años de caos. Comieron juntos. Nadie se peleó. Pedro dijo 3 frases. Los gemelos no tiraron nada ni intentaron sabotear nada. Julia contó una anécdota divertida del colegio con detalles innecesarios y una expresión animada. Rodrigo se sentó en esa mesa durante 45 minutos sin mirar su celular, porque había gente a su lado, y la gente a su lado llenaba el espacio de una manera que el celular no. Después de que los niños se fueran, se sentó solo a la mesa un rato con las manos alrededor del vaso. Cuando Marta fue a recoger las sobras, le preguntó: «¿Hiciste algo diferente hoy? ¿Cambiaste algo en la cena?». Ella respondió: «No cambié nada». Él dijo: «De todas formas, fue diferente». Ella respondió: «Fue porque te quedaste». Él no respondió, pero ella vio en su rostro la expresión exacta de alguien que acababa de comprender algo que había tenido delante todo el tiempo. En la 4ª semana, los gemelos hicieron algo que ninguno de los dos esperaba. Un sábado por la mañana, bajo una llovizna, Miguel se presentó ante Marta con un papel doblado en la mano. Era un dibujo, feo, como es feo el dibujo de un niño de 11 años, con proporciones incorrectas, sin perspectiva, pero con una atención al detalle que denotaba que le había llevado tiempo. Era la cocina de la mansión con todos sus elementos: la encimera, la estufa, las macetas colgantes, la ventana con la planta debajo, y en el centro había una mujer con un delantal amarillo. No era del color del delantal de Marta, que era azul, pero era ella. Inconfundible,
Miguel le entregó el papel sin decir nada y salió corriendo con la prisa de quien ha hecho algo importante y no quiere estar presente cuando la otra persona se dé cuenta de su magnitud. Marta sostuvo el dibujo en su mano por un momento. Observó la extraña figura con el delantal amarillo equivocado en la cocina, que estaba mucho más ordenada de lo que realmente estaba. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo del delantal. Lucas, que había observado la escena desde lejos, fingiendo no ver mientras pasaba por el pasillo a una velocidad ligeramente sospechosa, fue a la habitación y encontró a Miguel tumbado en la cama, mirando al techo con la intensidad de quien procesa algo grande. Lucas dijo: ¿Le diste tú el dibujo? Miguel dijo: Sí. Lucas dijo: ¿Y ella? Miguel dijo: Se lo quedó. Ambos permanecieron en silencio, mirando al techo un rato. Entonces Lucas dijo: ¿Crees que se lo quedará? Miguel dijo: No lo sé. Era la primera vez que ninguno de los dos tenía esperanzas en algo que no podían controlar. Julia, que había escuchado aquella conversación en el pasillo con la discreta capacidad de escucha que había desarrollado por necesidad, fue a su habitación y se miró en el espejo un buen rato. Estaba procesando algo que aún no podía definir con palabras: la diferencia entre ser vista con lástima y ser vista con atención. Entre alguien que soporta su dolor por obligación y alguien que la escucha de verdad porque quiere. Había usado el dolor como arma tantas veces que había olvidado que el dolor era realmente suyo primero, que había comenzado como algo real antes de convertirse en una herramienta. Esa tarde fue a ver a Marta y le preguntó si podía ayudarla a organizar la despensa. Marta aceptó. Trabajaron juntas durante una hora, reorganizando estantes, desechando productos caducados y ordenando las latas por tamaño con esa extraña satisfacción que produce la organización física cuando se procesa algo internamente. Julia fue quien más preguntas hizo. Sobre las hijas de Marta. Sobre cómo era criar a un niño sola. Sobre cómo había aprendido a cocinar. Sobre si alguna vez había vivido en una casa grande. Marta respondió a todo sin exagerar, sin convertir las respuestas en una lección. Fue un intercambio, no un sermón. Al final de esa hora, Julia dijo, casi de espaldas, ajustando un estante alto: «¿No te vas, verdad?» Marta respondió: «No pienso irme». Julia dijo: «Todos los demás se han ido». Marta dijo: «Lo sé». Julia dijo: «¿Por qué no te fuiste?» Marta guardó silencio un instante antes de responder, no con el silencio de alguien calculador, sino con el de alguien sincero. «Porque todavía los estoy descifrando. Cuando lo entienda de verdad, te lo haré saber». Julia rió, una risa real, pequeña, proveniente de un lugar que había estado cerrado durante mucho tiempo. Era la primera vez que Marta la oía reír de verdad. Pedro fue el último. Y cuando llegó, lo hizo de una forma que Marta no esperaba ni planeaba. Era martes por la noche. Rodrigo estaba de viaje de negocios 2 días. Los gemelos se habían acostado temprano. Julia estaba en su habitación con auriculares, absorta en una serie, y Pedro estaba en la gran sala de estar, a oscuras, sentado en el sofá sin televisión, sin videojuegos, sin móvil, sin nada. Simplemente sentado en la oscuridad, con las rodillas dobladas y una expresión que Marta reconoció de lejos porque la había visto en muchas personas a lo largo de su vida. Era la expresión de alguien que mantiene una conversación muy larga y muy seria consigo mismo. Marta recorrió la habitación y la vio. Entró sin pedir permiso, sin preguntar si podía, sin anunciar nada. Se sentó al otro lado del sofá. Permanecieron en silencio un buen rato. Ese silencio que no necesita ser llenado, que tiene su propia textura, que se puede habitar. Pedro habló primero. Dijo en voz más baja de lo que había planeado: «¿Sabes que le dije a mi padre que deseaba que muriera él en lugar de ella?» Marta dijo: «No lo sabía». Él dijo: «Quería hacerle daño. Funcionó». Ella dijo: «Sí». Él guardó silencio. Luego dijo: «Pero no era cierto». Ella dijo: «Lo sé». Él dijo: «¿Cómo lo sabes?» Ella dijo: «Porque me lo estás contando». Se quedó callado un buen rato después de eso. Luego dijo:
Solía estar enfadado con todo el mundo. Marta dijo, ¿sigues así? Lo pensó de verdad, sin responder rápidamente como un adolescente que quiere aparentar saber la respuesta, sino pensando de verdad antes de hablar. Menos. Ella dijo, bueno, entonces. No dijo que hubiera actuado mal. No dijo que tuviera que disculparse con su padre. No dijo que mejoraría. Solo dijo que estaba bien. Que con menos enfado bastaba por ahora. Que madurar no necesitaba un salto, podía ser un paso. Pedro permaneció en silencio un rato más. Luego dijo, ¿vas a decírselo a mi padre? Marta respondió, no es asunto mío, es tuyo. Él dijo, ¿pero crees que debería hablar con él? Ella respondió, creo que sí. Pero cuando estés lista, no cuando creas que necesitas aparentar estarlo. Guardó silencio una última vez. Luego se levantó del sofá y se fue a su habitación. No dio las gracias. No dijo nada. Pero había una ligereza diferente en sus pasos que ella notó incluso desde atrás. 3 días después, una mañana en que Marta no estaba, Pedro fue a la oficina de su padre antes de ir a clase, dejó la puerta abierta, entró y dijo que necesitaba hablar. Rodrigo pausó la llamada sin avisar a la persona al otro lado. Apagó su portátil. Giró la silla para su hijo. Pedro empezó a hablar y continuó durante 40 minutos, mientras Rodrigo permanecía en silencio, recibiendo cada palabra como si fuera la más importante que había escuchado en años. Porque lo era. Marta se enteró por Rodrigo, que la llamó esa misma tarde con una voz distinta, una voz que no le había oído antes, más abierta, como quien acaba de soltar un peso que lleva tanto tiempo cargando que ha olvidado que es un peso. Dijo, Pedro me habló. Dijo mucho. Ella dijo, «¡Qué bien!». Se quedó callado un rato, dijo, «¿Me dijiste que Pedro necesitaba que alguien lo esperara?». Ella dijo, «No recuerdo haber dicho eso». Dijo, «No lo dijiste explícitamente, pero lo hiciste. ¿Cómo lo supiste?». Ella dijo, «Aprendes a ver cuando alguien no está enfadado, está sufriendo. El enfado es la cáscara, no es el problema». Al final del segundo mes, la casa había cambiado de maneras que no se podían describir con palabras sencillas, ni en un informe psicológico, ni en una hoja de cálculo de comportamiento. No era perfecta. Los gemelos seguían haciendo travesuras. Julia seguía probando los límites. Pedro seguía teniendo días y mañanas retraídos en los que su mirada volvía a penetrar. Rodrigo seguía trasnochando en la oficina, más a menudo de lo debido. Pero había algo diferente en el aire de las habitaciones, una luminosidad que no había estado allí antes, como si las paredes hubieran bajado un poco la guardia y hubieran dejado entrar más luz. La tutora particular, que venía 2 veces por semana, le dijo a Rodrigo que los gemelos estaban más centrados, que hacían preguntas en lugar de crear caos, que estaba surgiendo un interés donde antes solo había resistencia. La terapeuta de Julia comentó que llegaba a las sesiones con material real para trabajar, con realidades en lugar de representaciones, con un dolor que podía ser abordado y procesado. La maestra de Pedro comentó que había entregado un trabajo sobre la pérdida extraordinariamente maduro para su edad y circunstancias. Rodrigo no sabía cómo lo había hecho Marta. No había dado órdenes. No había establecido nuevas reglas. No había castigado a nadie ni prometido nada. Un día, le preguntó directamente, con la franqueza de quien ha probado muchas cosas y quiere entender qué le ha funcionado para poder repetirlo. ¿Aprendiste esto en algún curso? ¿En algún curso? ¿En psicología? Ella soltó una risita y dijo, lo aprendí criando sola a 2 hijas, con poco dinero y muchos errores. Él respondió, pero lo haces de una forma que parece natural. Ella respondió, no es natural. Es una elección. Cada día eliges si prestar atención o no. Yo elijo prestar atención. Reflexionó sobre esto durante un buen rato. Las palabras le daban vueltas en la cabeza, intentando comprender por qué algo tan simple le había resultado tan difícil de ver antes. Hubo una tarde en particular que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los presentes. Era un sábado lluvioso y gris, uno de esos días que no invitan a salir y que nos recluyen en nuestros hogares.
Rodrigo estaba en casa, algo inusual, sin viaje, sin reunión programada, sin excusa profesional que lo alejara. Sus 4 hijos estaban en casa. Marta había ido a comprar comida y al volver los encontró a los 5 sentados en la gran sala de estar. Los gemelos estaban sobre una alfombra con un juego de mesa abierto entre ellos. Julia estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con el móvil en la mano, pero participando desde lejos con comentarios no solicitados. Pedro estaba en un sillón con un libro abierto, escuchando claramente la conversación a su alrededor con una atención que el libro no merecía. Y Rodrigo estaba en medio de todo, intentando entender las reglas del juego, mientras los gemelos hablaban simultáneamente a diferentes velocidades. Marta se detuvo en la entrada de la habitación con las bolsas en las manos. Se quedó observando la escena un momento sin anunciarse. Rodrigo la miró y se encogió de hombros con esa expresión de «No sé qué hago aquí, pero no puedo salir». Soltó una risita, negó con la cabeza con sincero cariño y se fue a la cocina. Se quedó allí un rato escuchando el ruido del salón. Los gemelos discutiendo sobre las reglas con la intensidad de quien discute algo mucho más importante. Julia comentando que la estrategia de Rodrigo estaba mal. Pedro, que no jugaba, opinaba de vez en cuando con esa voz que aún quería parecer desinteresada pero ya no podía. Rodrigo riéndose de algo que ella no oía bien, pero cuyo sonido reconoció como diferente al que le había oído antes. Era el sonido de un hombre que había vuelto a casa. Guardó la compra despacio, con cuidado, sin prisas. No era el momento de entrar en esa habitación. Había cosas que necesitaban espacio, y el espacio significaba que no todos los adultos presentes debían estar visibles. El tercer mes, Rodrigo le preguntó en una cena que había preparado con las sobras de la semana, sentados los dos en la cocina después de que los niños subieran, si consideraría un cambio de contrato. Dijo que quería que fuera más que una simple señora de la limpieza, que se encargara de la administración de la casa, con más responsabilidad, una presencia más amplia, un salario diferente. Ella dijo que lo pensaría. Él dijo, «Puedes tomarte tu tiempo, pero solo un ratito». Ella dijo, «¿Por qué solo un ratito?» Él dijo, «Porque la casa se ha acostumbrado a tu presencia». Y entonces hizo una pausa profunda. Una pausa de quien elige con cuidado sus siguientes palabras. Y dijo en voz baja, «Yo también». Marta lo miró. Él le devolvió la mirada. No había nada resuelto en esa mirada, ninguna promesa, ninguna certeza de nada. Solo había honestidad, que a veces basta para empezar algo que valga la pena. Ella dijo, «Acepto el puesto. Dejaremos la segunda parte para otro día». Rodrigo dijo, «De acuerdo». Y los dos volvieron a cenar con el peso de algo no dicho flotando en el aire de una forma que no resultaba incómoda. Era de esas cosas que pueden esperar porque ya se han reconocido, y el reconocimiento fue suficiente. A la mañana siguiente, Pedro bajó más temprano de lo habitual, se sirvió un café y le dijo a Marta, sin dramatismo, sin ceremonias, con esa voz que había encontrado un tono que ya no lo interrumpía, «Gracias». Ella dijo, «¿Por qué?» Él dijo, «¿Por quedarte?» Ella dijo, «No había razón para irse». Él dijo, «Sabías que iba a ser difícil desde el principio». Ella dijo, «Difícil y malo son cosas diferentes». La miró un momento con esa mirada que había aprendido a usar como arma y que ahora usaba como reconocimiento. Luego tomó su café y se fue sin decir nada más. A veces lo más transformador que existe no es un discurso motivacional, no es un sistema de recompensas, no es la disciplina correcta aplicada de la manera correcta. A veces es una mujer con delantal que presta atención cuando todos los demás se han dado por vencidos. Los gemelos finalmente le preguntaron a Marta si tenía hijas. Ella dijo que sí. 2 niñas. Le preguntaron sus nombres, sus edades, si vivían con ella, si eran difíciles. Ella dijo que eran difíciles de otra manera. Lucas dijo, «¿Y tú también te quedas con ellas?» Ella dijo, «Siempre». Lucas guardó silencio, mirándola, y luego dijo, «Qué bien». Era la palabra más pequeña para algo enorme. Era él diciendo que era bueno que los adultos se quedaran.
Era él diciendo que había esperanza en la permanencia. Era él diciendo todo lo que no sabía cómo decir de otra manera. Julia, un domingo por la tarde, fue a la habitación que se había convertido en la de Marta, una habitación pequeña, pero con una ventana que daba al jardín que Rodrigo le había ofrecido cuando cambió el contrato, y dejó un sobre en la puerta. Dentro había una carta de 5 páginas, sobre su madre, sobre la añoranza, sobre las cosas que nunca le había dicho en voz alta a nadie, porque era más seguro sentirlas en silencio que arriesgarse a ser malinterpretada, sobre las lágrimas falsas que había usado tanto, que había perdido el camino de regreso a las lágrimas reales. Al final de la carta había una frase que decía: «Fuiste la primera persona que me hizo sentir que no necesitaba fingir, no para ti». Marta leyó la carta 3 veces, con calma, una palabra a la vez. Esa noche, habló con sus hijas por teléfono más tiempo de lo habitual, escuchando sus historias del día con la atención que siempre la había caracterizado. Cuando la mayor le preguntó qué había cambiado en la llamada, ella dijo: «Nada diferente. Solo recordar apreciar las cosas». La hija preguntó: «¿Apreciar qué?». Ella dijo: «Cada persona que llega a tu vida necesitando atención. Nunca se sabe qué traen». La hija guardó silencio un momento y luego dijo: «Hoy te comportas de forma extraña, mamá». Marta se rió. Era el tipo de rareza que aceptaba con gusto. Rodrigo, quien llevaba 3 años sintiendo que él y su esposa habían perdido a sus hijos, quien había malgastado dinero en soluciones que no resolvían nada porque el problema nunca había sido de dinero, quien había dormido mal más noches de las que podía contar bajo el peso de un duelo que no había podido procesar adecuadamente porque otros 4 duelos dependían de él para no derrumbarse, despertó un domingo por la mañana y se dio cuenta de que había dormido bien, que había dormido de verdad, sin despertarse en mitad de la noche, sin mirar al techo esperando que comenzara el día, sin el peso que había aprendido a creer permanente y parte de quien se había convertido. Bajó las escaleras y encontró la cocina con café recién hecho. Nadie se había despertado todavía. Pero había una nota sobre la mesa, escrita a mano por Marta, que decía que había llegado temprano y que la compra llegaría a las 10. Una nota de trabajo. Totalmente normal, pero era la prueba de que alguien estaba allí, cuidando ese espacio con atención constante, y de que el mundo seguía teniendo estructura incluso en las mañanas difíciles. Se sentó con su café un buen rato, pensando en cómo algunas de las cosas más importantes que existen son precisamente las más sencillas. Una nota. Café recién hecho. Una mesa puesta. Una persona que se quedó. Cuando los niños bajaron, uno a uno, y encontraron a su padre en la cocina aquella mañana de domingo, ninguno se fue. Miguel fue a calentar la leche sin que nadie se lo pidiera. Lucas fue a buscar el pan. Julia se sentó junto a su padre y empezó a hablar de un sueño que había tenido. Un sueño largo y lleno de detalles, en el que su madre aparecía en un jardín que ninguno de ellos había reconocido, pero que les resultaba familiar. Pedro entró el último. Se quedó quieto en la puerta de la cocina un instante, evaluando la escena con esos ojos que todavía lo evalúan todo antes de entrar, y luego acercó una silla junto a su padre y se sentó. Rodrigo no dijo nada al respecto. No marcó el momento con palabras. Simplemente se quedó allí, en medio de esas 4 personas que eran lo más importante del mundo para él, y a quienes, durante 3 años, había sentido que se alejaban hacia lugares inaccesibles. Simplemente se quedó allí. Y cuando Marta llegó con la compra a las 10, se encontró con una cocina llena de gente, ruido y vida. Dejó las bolsas en la encimera, se quitó el abrigo, se puso el delantal y sin dirigirse a nadie en particular, con su habitual voz tranquila: «¿Alguien me ayuda a guardar las cosas?». Los 4 se pusieron de pie al unísono. Y Rodrigo, desde el fondo de la cocina, soltó una risa que parecía contenerse durante mucho tiempo, esperando el momento oportuno. Marta, de espaldas, sonrió para sí misma. «Si has llegado hasta aquí,
Ya entiendes que esta historia no trata de una señora de la limpieza y 4 niños difíciles. Trata de lo que sucede cuando alguien decide prestar verdadera atención a un lugar que había olvidado lo que era la atención. Trata de lo que 4 niños y adolescentes perdidos fueron capaces de revelar cuando alguien finalmente los vio como personas completas y no como problemas que gestionar. Trata de un padre que necesitaba que le recordaran que estar presente no es lo mismo que estar físicamente en una dirección. Y trata de cómo algunas de las transformaciones más profundas llegan por las puertas más inesperadas, con un delantal azul, guantes amarillos y una bolsa de tela. Esta historia es ficción, pero lo que describe no lo es. Hay casas, hay niños como esta por todas partes. Hay adultos como esta por todas partes, cargando con un dolor sin resolver, librando guerras que en realidad son gritos de auxilio. Y hay personas, a veces las más inesperadas, que llegan con un cariño genuino y lo cambian todo sin armar un escándalo, sin pedir crédito, sin exigir reconocimiento, simplemente haciendo el trabajo con dignidad y quedándose cuando todos los demás se han ido. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo diciéndonos qué fue lo que más te impactó. Podría ser una escena, un personaje o una frase que se te quedó grabada al terminar el video. Estos comentarios son los que mantienen vivo y creciendo este canal, y cada uno se lee con la misma atención que Marta les dedicó a los hijos de Rodrigo. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento, porque vienen muchas más historias como esta. Historias de personas reales y ficticias que cambiaron todo a su alrededor simplemente por elegir quedarse cuando lo más fácil hubiera sido irse. Si este video te llegó y valió la pena, dale a me gusta. Más de ayudar al canal a seguir adelante, el algoritmo usa esto para llevar este contenido a más personas que podrían necesitar escuchar precisamente esto hoy. Que a veces lo más simple y raro del mundo es alguien que presta atención. Hasta la próxima.